FENAL Podcast, temporada 2. Un saludo para todos. Este es un nuevo episodio de nuestra segunda temporada del FENAL Podcast con un invitado súper especial, el padre Diego Alonso Marulanda Díaz y rector de la Universidad Pontificia Bolivariana afiliada a nuestro gremio. Padre, qué rico tenerlo por fin en nuestro FENAL Podcast. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La oportunidad de saludar a FENALCO Antioquia en tu persona, María José Bernal Gaviria. Gracias por la oportunidad de esta conversación donde estoy seguro que voy a aprender muchísimo. Y gracias por esta invitación tan significativa para nosotros. Padre, estamos felices de tenerlo a usted aquí, no solo por la institución tan hermosa que representa, sino también por su liderazgo humano, por su recorrido que ha sido tan significativo para nuestro país, para nuestra ciudad y para tantas familias. Cuéntenos un poquito quién es Diego Marulanda, cómo empezó su recorrido profesional y personal, un poquito de esa historia. Bueno, yo soy parte de una familia muy sencilla, muy humilde de Envigado, un papá obrero de Coltejer, una mamá muy bella que vivió su Pascua muy temprana edad, a los 36 años se fue para el cielo. Somos 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres, y un ser humano común y corriente. Yo diría, yo me defino como una persona de barrio, soy del barrio, y todo lo que acontece alrededor del barrio es lo que me ha formado hasta el día de hoy. Entonces estudié en la escuelita de San Vicente de Paúl en Envigado, luego después de la Pascua mi mamá, mi papá, yo no sabemos de dónde tanta sabiduría, siendo un obrero, tomó la decisión de entrarnos a todos al Colegio San Marcos en Envigado, como quien dice, si no tiene mamá, pues le voy a dar educación, y soy fruto de toda esa relación, de la parroquia, del fútbol, de la cancha, de todos los juegos, y entonces está frente a ustedes un ser humano común y corriente. Padre, ¿hijo número qué de los 6? Soy el segundo de los 6. El segundo. Tenía 12 añitos cuando mamá vivió su Pascua. Entonces, medio liderazgo de papá también le tocó ahí Claro. ayudar a criar a los chiquitos. Total. Fue un asunto muy de comunión, muy de ayudarnos juntos. Todos los quehaceres de la casa nos tocó hacerlo de una manera muy espontánea, muy bella. Bueno, padre, cuéntenos cómo llega usted la vocación por el sacerdocio y después cómo entra al mundo de la educación. Bueno, así como la vida es un misterio, también la vocación es un misterio, porque uno no puede explicarla como con palabras. Yo creo que uno es fruto de todas esas relaciones, de todo ese contexto, porque no hay un momento como que parta la historia de mi vida, como que diga, hay un momento en que sentí el llamado, ¿no? Yo creo que es fruto de la familia, una familia también muy religiosa, muy humana, muy cercanos a la parroquia. Entonces me formé mucho en el liderazgo de la parroquia, me dieron responsabilidad siendo muy pequeño también y joven, liderar todos los grupos juveniles y todo lo que acontece alrededor de una parroquia. Y creo que es ahí donde nace como toda la vocación, o se consolida, porque yo me acuerdo que a los 5 años yo ya celebraba misa en mi casa, sí, con galletitas sultanas y con una coquita. O sea que siempre como que tuve esa inspiración. De hecho, mamá murió y lo último que ella dijo es, quiero que sea un sacerdote muy bueno. O sea que es un misterio, yo no sé en qué momento el Señor me llamó, parece como que desde el vientre de mi mamá, y ha sido como un aprendizaje permanente, muy desde lo cotidiano. Imagínense un sacerdote formado pues como por el barro, por el barrio, y ahí creo que es donde nace también la oportunidad de agradecer hoy lo que significa la educación. Creo que haber estudiado en la escuela San Vicente de Paúl, luego haber tenido la oportunidad de estudiar en San Marcos, creo que eso da cuenta de cómo la educación lo marca uno para toda la vida. Entonces son modelos, San Vicente de Paúl y San Marcos, un modelo donde el humanismo siempre ha estado en el centro de todo. Entonces me he formado en esa escuela del humanismo y sobre todo en la escuela del Evangelio, que es la escuela de humanismo por excelencia. Qué lindo, padre. Antes de entrar al mundo académico, al mundo
de la universidad, bueno, todo el ecosistema de la UPB, que ya vamos a entrar en un ratico a esa conversación para que nos cuente de esa institución tan bonita. Cuéntenos, usted tuvo un rol importante en los procesos de paz de Medellín de los 90. La ciudad que hoy vemos no es la misma que había hace 30 años. Sí, muy diferente, era un momento de esa época oscura de Medellín, donde pues, los que estábamos también al servicio de las comunidades, calidad de párroco, me tocó el Manrique Oriental, y allí yo creo que en la cercanía, en la empatía también, la capacidad de conversar con los jóvenes de esa época, pude entender que había mucho por hacer y que sin señalarlos, pero sí identificaba que estaban equivocados, porque alguien que daña la vida está totalmente equivocado. Y fue mediante pedagogía, yo creo que el deporte, el diálogo, todo lo estético de alguna manera fue lo que me permitió como participar de ese proceso de paz de bandas, de las bandas que eran tremendas en esa época. Yo soy testigo de ver morir mucha gente, porque en esa época yo creo que la violencia era como un deporte, eso me mataban. Con ligereza, la vida no valía. Cualquier concepto, cualquier cosita, alguien lo desaparecía. Yo fui testigo de todo eso, entonces eso me llevó precisamente a entender que tenía que hacer algo por ayudar, por poner mi granito de arena, y fue un proceso de paz de muchos aprendizajes, humanamente unos resultados importantes. Creo que fue un trabajo también interinstitucional, yo creo que fue un momento en donde estuvo presente el Estado, la Iglesia, la educación, y toda esa vida pastoral fue la que permitió de alguna manera hacer esos acercamientos que tuvimos en el momento. Era imposible poner a conversar dos personas antagónicas y se logró. Creo que su rol ahí fue de sentarlos en la misma mesa a hablar, o incluso cerca al sagrario. Sí, pues porque yo fui testigo de que iba a ocurrir una masacre muy fuerte, y se iban a perder muchas vidas aquí en el barrio donde yo estaba, y eso me llevó precisamente a tomar posición, a decir, no se puede hacer eso. Es decir, aquí hay alguien garante de un diálogo, y la conversación nos va a ayudar precisamente a resolver los problemas, y fue así. Entonces creo que también en la parte espiritual el sagrario jugó un papel importantísimo en su momento, porque la oración tiene un poder muy grande, y lo primero que hice fue poner a orar los que se odiaban, y esa oración ahí ya fue a los duros de las bandas, a los duros de Medellín, como se llamaba en su momento también. Entonces es un testimonio que quiero contar, el poder de la oración espectacular. Y bueno, ahí sí tuvimos resultados muy interesantes que uno agradece la oportunidad de haber tenido la capacidad de escucharlos y de ponerlos en relación, que creo es donde aparecen las nuevas oportunidades para el ser humano. Impresionante. Entonces usted ahí era párroco, padre, pero entonces, ¿cómo llega ya? ¿Cómo pasa de ser párroco? ¿Tuvo un periodo de formación por fuera del país? Cuéntenos un poquito de ese periodo, y después cómo llega esa carrera a la rectoría. Bueno, yo empecé mi ministerio en Sabaneta como coautor. A los 5 meses el obispo en el momento estaba también buscando quién se viniera para una parroquia difícil, que era la parroquia de San Sebastián en Manrique Oriental, y yo le dije, yo me voy, y yo me fui para Manrique Oriental, y fue el contraste, pasar de María Auxiliadora a Sabaneta a pasar a Manrique Oriental, los lenguajes totalmente opuestos, pero fue una experiencia muy linda. Entonces ahí me conecté también pues con ese mundo pastoral, con la vida de la ciudad, y yo creo que eso fue un poco como un camino muy natural, en el que por pura gracia de Dios también yo quiero dar el testimonio, estoy vivo de puro milagro, porque no fue fácil esa época, y eso llevó a que pues, uno cuando está en los caminos de Dios, él va mostrando, lo va conectando, le va mostrando, como le va abriendo otras puertecitas, y creo que el mundo de la educación llega precisamente como una oportunidad para descansar. Yo lo llamo como descansar un poco de toda esa vivencia social que fue muy fuerte, y la iglesia me da la oportunidad también como de formarme. Entonces me mandaron a Roma, allá estuve formándome, y volví con ganas de untarme de barro nuevamente, y hoy no me explico por qué estoy por el mundo de la educación, porque yo soy naturalmente social. A mí me pueden ver en cualquier parte de la sociedad, estoy yo. Feliz. Y bueno, los misterios de Dios, y la iglesia ha querido pues que
que también acompañe un poco el proceso educativo, el modelo de educación católica. Pero cuéntenos cómo empezó esa carrera, porque usted no llegó a la UPB como rector. Usted ha tenido relación con la institución desde antes de asumir la rectoría. Ah, sí, ya llevo muchísimos años allá, inclusive después de haber estudiado 2 carreras, filosofía y teología. Entonces, ¿En la UPB? En la UPB. Tuve esas 2 carreras allí. Tuve la experiencia de capellán, de ser capellán de la universidad. Luego me invitaron para ser profesor, que me tocó en su momento coordinar el montaje del curso de Cristología, que es icónico en nuestra universidad. Y ahí empecé ese mundo ya del mundo académico, como investigador. Luego tuve la oportunidad de ser decano de la Escuela de Humanidades durante 8 años. Luego me piden el favor de ser el vicerrector pastoral y de proyección social. Ahí estuve 10 años. Y después de esa experiencia ya, hace más de 3 años y medio, pues también quiero el servicio de acompañar la universidad como rector. Bajo un liderazgo muy bonito, recogiendo el legado del padre del rector anterior y potenciando. Yo diría que el ADN de la UPB, en el sentido de, yo siempre he pensado que la UPB no es mejor que ninguna, es distinta, pero me siento muy feliz pues porque ahí donde vivo prácticamente mi vida, desde las 6 de la mañana hasta largas horas de la noche, toda la vida la entrego ahí, pero soy muy feliz porque estoy en un lugar que es coherente. Sobre todo el ADN, la UPB tiene que ver con lo social. Entonces, como yo vengo del mundo de lo social, entonces ahí me encuentro como en un lugar muy natural. Qué bonito, padre. Bueno, ahora hablemos de esta institución tan bonita, porque es que la UPB no es cualquier institución educativa, tiene una responsabilidad enorme con nuestro país, unos egresados de altísimo nivel que llevan esa bandera de la universidad. Cuéntenos un poquito de la historia de la UPB, padre. Bueno, la UPB nace en un contexto político en los años 30, donde hay una confrontación beligerante entre liberales y conservadores. Ese es el contexto donde nace la UPB. Es muy bello, lo que me gusta mucho decirlo porque la UPB nace del alma mater que es la de Antioquia. Y en ese contexto, al parecer, un grupo de 72 estudiantes y 18 profesores toman la decisión un poco de conversar con el arzobispo de su entonces, porque querían una universidad donde también se pudiera como expresar toda esa economía interior, por decirlo, de la espiritualidad. Pero fue un nacimiento muy natural, fruto del contexto, y es allí donde el obispo del arzobispo de entonces dice a estos estudiantes y profesores: bueno, vamos a fundar la Universidad Católica Bolivariana, se llamó inicialmente. Y así nació en 1936 la Universidad Pontificia Bolivariana, del seno de la Iglesia. Qué lindo. Bueno, ¿qué es la UPB hoy? Bueno, la UPB yo creo que hace parte del tejido de esta sociedad, de este país, porque estamos presentes en este país hace 90 años. Tenemos presencia aquí en Medellín, en Bucaramanga, en Palmira, en Montería y en los territorios. Es un capítulo muy bello que nunca hemos hablado de eso. De hecho, hace 50 años estamos en los territorios. Tenemos un programa que se llama Etnoeducación, que nos ha permitido conocer la riqueza, la multiculturalidad de este país. Y allí se forman los maestros de los territorios, más de 5.000 egresados. Tiene la UPB. ¡Qué belleza! Más de 46 minorías étnicas. Nosotros vamos a los territorios, pero los territorios vienen a la universidad. De hecho, acabaron de terminar una experiencia muy linda de tiempo concentrado. Vinieron cerca de 700 estudiantes de 26 minorías étnicas. Ahora en este periodo de vacaciones, en diciembre vuelven. Y es una experiencia muy linda. Entonces ahí me encanta hablar de este proyecto social. Entonces la UPB es un proyecto social, es una obra de la Iglesia al servicio de la sociedad, no tiene dueños. Está para servir precisamente allí donde la condición humana y los problemas nos llaman. Bueno, ¿y cuál es la apuesta académica en este momento de la universidad? Que pues la oferta académica, posgrados, pregrados, colegio, bueno, todo. Bueno, yo creo que la UPB ha sabido como situarse en cada momento de la historia.
se ha sido fiel a la tradición, pero ha sido capaz de combinar tradición con innovación. Y por eso en 1945 se le reconoce el título de pontificia, que son muy pocas en el mundo, y creo que la UPB hace honor precisamente a ese nombre, de ser puente, entonces, entre la tradición y la innovación. Hoy la UPB creo que es muy afortunada porque es una institución que conoce todo el ciclo de la vida. Como tenemos una clínica, entonces allá sabemos inclusive recibir la vida y continúa esa vida también por nuestra propuesta pues, de preescolar, todo lo que significa la primaria, el colegio que está dentro del campus y en fin, hasta el final. Yo creo que hasta despedir la vida. En la UPB tenemos la oportunidad de saber despedir la vida, de recibirla y despedirla. Entonces todo el ciclo vital pasa por la universidad y eso creo que la hace muy singular. De otra parte, creo que el modelo de educación en sí mismo necesita siempre resignificarse, atender los retos del momento histórico, y hoy la UPB está en un trabajo muy interesante también de estrategia, de recrear de alguna manera toda la propuesta de valor, su oferta en términos de formación. Hoy tenemos una universidad, yo creo, muy fresca, capaz de adaptarse, capaz de entender la condición humana. Por eso tenemos hoy programas, por ejemplo, técnicas y tecnológicas. Hace algunos años entendimos que los jóvenes había que abrirles esa oportunidad. Tenemos ya 32 programas técnicos muy exitosos. Venimos ahora junto al tema de la oferta de cursos cortos también, la oportunidad de que los jóvenes entren por varias rutas. Unas nuevas formas de hacer profesionales tenemos hoy en la universidad. Ya no es simplemente lo tradicional de 4 o 5 años de un programa disciplinar, sino que hoy en la universidad uno puede entrar por muchas rutas y conectarse y al final tener también esas certificaciones de capacidades y competencias. Interesantísimo. ¿Y qué decanaturas hay o qué ciencias del saber hay en la UPB? Más humanidades, ingeniería, ustedes son... Nosotros tenemos 8 escuelas del conocimiento. Entonces da ciencias de la salud, donde está enfermería y medicina, que cumplieron cada una 50 y 30 años ya de existencia, que están ya en el campus de la Laureles. Tenemos la escuela de ingenierías, con casi 14 programas de ingenierías. Tenemos la escuela de arquitectura y diseño. Tenemos la escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Valga la pena decir que la escuela fundadora, la facultad fundadora de la UPB es la Facultad de Derecho. Tenemos la escuela de Ciencias Sociales. Tenemos la escuela también de Educación y Pedagogía, la escuela de Economía, Administración y Negocios Internacionales y la escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. Son 8 escuelas del conocimiento que tenemos hoy en la universidad. Impresionante. Cuéntenos un poquito la relación de la universidad con la empresa privada, desde el emprendimiento, desde la empresa naciente hasta empresas muy consolidadas, porque nuevamente todos lo sabemos, esta es una universidad que quiere muchísimo el país y Medellín especialmente, entonces tiene unos grupos de interés o unos aliados enormes que la acompañan, la admiran y la quieren ver fuerte y creciendo. ¿Cuál es esa relación con las empresas de Antioquia? Yo creo que está muy conectado con el origen de la misma universidad. Es la primera universidad privada de la región y muy osada la universidad. Creo que fue capaz de presentar unas propuestas de programa en su momento que dieron lugar a las primeras empresas. Entonces, la empresa ha estado conectada desde el origen con la universidad y me da mucha alegría poder contar eso con la universidad. Dio origen a la creación de muchas empresas en el país, derivado de los programas de avanzada que se atrevió a hacer en su momento. Y bueno, yo creo que esa relación se ha mantenido de manera muy permanente. Hoy las conversaciones que tenemos también dentro del Comité de Universidad, Empresa, Estado, es que es impensable el modelo de desarrollo de un país sin educación y sin empresa. Entonces yo creo que son concomitantes, se reclaman el uno al otro, porque sin educación y sin formación y sin investigación, pues imposible pensar en las empresas. De acuerdo. Y sin la empresa, y si las empresas del tamaño que tenemos en nuestra región, en nuestro país, es impensable pensar el desarrollo del país. Entonces yo creo que la universidad y la empresa
está conectada con un propósito superior, que es el desarrollo del país. Y esto ha sido muy natural entre la UPB y la universidad, y tenemos egresados de alta talla que los hemos podido reconocer precisamente por ser fundadores y creadores de empresas muy importantes de Antioquia y del país. Y grupos de investigación que también brindan conocimiento a ese tejido empresarial, eso lo vivimos mucho desde el gremio con ustedes. Bueno, padre, cuéntenos aquí ya desde su visión más desde el humanismo, cómo equilibrar ciencia y humanismo y dignidad humana, y esa apuesta desde la universidad. Bueno, yo creería que pues, el humanismo en sí mismo es la ciencia por excelencia. Pues aprender a ser humanos es la condición más alta que le puede pasar precisamente el conocimiento del mismo ser humano. Yo no creo que sean antagónicas. Lo que sí creo es que hoy tenemos que establecer como unos puentes entre la ciencia, la tecnología y el humanismo, porque inclusive en un relato muy interesante que estamos proponiendo de la UPB, pues ser capaces de pasar de los algoritmos a los amorismos, ¿cierto? Hoy necesitamos la inteligencia artificial, entenderla, usarla con ética, pero en la UPB estamos proponiendo también como una IA, una inteligencia superior, que es la inteligencia del amor. Porque lo que nos hace humanos realmente es el amor. Nos humaniza, nos humanizamos cuando tenemos relaciones de amor. Entonces creo que la relación entre ciencia, tecnología y humanismo los tenemos que ver cada vez más de forma natural, porque lo nuevo está ahí en esa relación. Yo creo que cuando hablamos de lo regenerativo pasa por esta relación, pero sobre todo hoy estamos haciendo un énfasis muy interesante en entender pues, que la ciencia no existe per se, sino que existe precisamente en relación al ser humano y a la vida que le acontece al ser humano. Entonces no existe una ciencia sola montada por allá en su vanidad, pero tampoco podemos pensar un humanismo desconectado de las capacidades de la ciencia. Es lo que hoy de forma muy natural hay que mirar la relación entre ciencia y humanismo, que es donde están las grandes oportunidades para avanzar como sociedad. Padre, ¿cómo escucha hoy la universidad a los jóvenes? Estudiantes que vienen de diferentes regiones, que llegan a diferentes programas de formación. Bueno, particularmente en la UPB nos sucede algo muy bello, y es que anualmente pasan por nuestra universidad cerca de 700 estudiantes de la comunidad internacional, de muchos países, de la comunidad europea inclusive y latinoamericanos. ¿Cuántos estudiantes tienen ahora en la universidad? Tenemos cerca de 25.000 en total estudiantes en la universidad. Y entonces yo creo que la pregunta es muy bella, porque es que además estás haciendo la pregunta por el primer mandamiento de la ley de Dios, que es escuchar. Escuche, Israel. Y la mejor manera de escuchar a los jóvenes es precisamente dándoles una oportunidad de abrazarlos, de saludarlos, de acogerlos, de poder preguntarles cuáles son sus grandes interrogantes, ustedes que están buscando. Y hoy la UPB creo que tiene una capacidad de escucha muy importante, porque lo decía ahorita, escuchamos la vida recién nacida y la escuchamos ya en sus primeras preguntas en primaria, y ahí tenemos una oportunidad. Yo particularmente me disfruto mucho de la universidad, porque yo creo que yo soy más rector como de primaria y del colegio, porque yo me dedico a escuchar a estos muchachitos. Todo el mundo sabe que mi tarea es escuchar a los niños y los jóvenes de hoy, y es un acto de responsabilidad. Totalmente. Porque nosotros en un escritorio no vamos a estar resolviendo el futuro. Entonces yo le dije a toda la comunidad, si tenemos los niños y los jóvenes aquí, escuchémoslo, porque ellos son los que saben qué es lo que sí. Y ahí tenemos unas experiencias muy bonitas. Y hay muchas formas de escuchar a los jóvenes. Cuando usted le abre, por ejemplo, todo el espectro de lo estético, de lo que significa el mundo cultural, todo el tema de danzas, música, coros, todo esto es una forma de escuchar que están buscando los jóvenes. Cuando abrimos todo el capítulo del deporte, que es muy abundante en nuestra universidad, uno ahí entiende realmente cuáles son las búsquedas de los niños y los jóvenes de hoy. Y por supuesto, con todos los grupos que existen allá, las misiones, todo el tema de bienestar institucional, todo el asunto de prácticas, en fin, yo creo que hay muchas formas de poder escuchar al ser humano
hoy, más allá del aula. El aula es un lugar Claro. para escuchar, pero la universidad no se reduce al aula, por eso la universidad acontece en las relaciones, en la cafetería, en el abrazo, en el beso, en el chiste, en cuando nos ponemos la misma camiseta de este país. Todo ese lenguaje social es el que nos permite también, yo creo que escucharnos. Hoy no solamente hay que escuchar al joven, sino que los jóvenes también deben escucharnos, porque nosotros tenemos también ya una vida por la que hemos pasado y necesitamos hacer ese equilibrio también entre generaciones. De acuerdo, padre. De hecho, nosotros en el gremio hablamos más que de relevo generacional, de conversación generacional. Claro. Porque no queremos desplazar ni relevar a nadie. Queremos es que entre las diferentes generaciones, con la experiencia y las nuevas ideas, seamos capaces de llegar a grandes cosas. María José, fíjese que ahora hay un asunto muy interesante, y es que toda la humanidad estamos en modo aprendizaje. O sea, todos somos estudiantes. Necesitamos De acuerdo. aprender. Y por eso, conectado con una pregunta que me hicieras ahora, hoy, por ejemplo, la universidad ya está disponiendo todo el tema del UPB Senior. La Importantísimo. oportunidad de empezar a escuchar ya el ser humano madurito, que además está quedando muy joven después de su jubilación, y empezamos la expectativa de vida la creciendo. expectativa creciendo. Entonces hemos entendido ahí que necesitamos resignificar el concepto de estudiante. Ya no es simplemente el estudiante que va a una técnica De 18. o a un programa profesionalizante, sino que todos estamos en modo aprendizaje. Y eso es una de las cosas lindas que aparece en la universidad. A mí me dicen, padre, pero usted cómo madruga tanto, ¿usted por qué mantiene? Y yo, porque es que esto no ocurre sino aquí. Que yo tengo la oportunidad de encontrarme con un niño, que les voy a contar una historia. Me encuentro con una niña y la observo, una pequeñita, porque los niños están ya en el campus. El modelo pedagógico es sobre la base de la curiosidad. Están menos tiempo en los salones y están en el campus investigando, curioseando. Me encontré con María José, se llama. Tocaya. Y yo la vi y la niña me advirtió y me dijo, hola, padre. Y yo, María José, yo te puedo hacer una pregunta. Sí, ¿tú qué estás aprendiendo ahí? Ella estaba agachadita, partiendo una hojita de una matica. Y yo, tú estás aprendiendo algo muy importante ahí, ¿me quieres decir qué estás aprendiendo? Y me dijo, sí, padre. Me hablaba como una científica. Yo creería que en la clorofila de esta hojita podría estar la respuesta al cáncer. Yo dije, no puede ser. O sea, mire, una niña de 4 años, 5 añitos, ya queriendo resolver problemas de la condición humana. Entonces, escuchar a los niños para mí ha sido lo más importante. De hecho, me voy a conversar con ellos y a jugar y a celebrar. Y entonces una vez me dice Samuel, me dice, padre, yo creo que nos has hablado mucho de sostenibilidad. ¿Por qué no nos hablas de regeneración? Y este niño me dio a mí la respuesta de qué es lo regenerativo. De hecho, lo llevé a que él presentara el reporte de sostenibilidad de la UP, lo hizo este niño, sí. Entonces esa conversación con los niños para mí es de un nivel importantísimo, porque son muy espontáneos. De hecho, tenemos un programa que se llama Genuina Curiosidad, que ningún administrativo, ningún docente quieren pasar por ahí, lo pueden buscar en las redes. Porque estos niños de forma espontánea les preguntan cosas así, difíciles. como este podcast, y salen con unas preguntas que uno dice, este niño. Entonces en la UPB nadie quiere pasar por el programa de Genuina Curiosidad, porque ellos tienen hoy un nivel de preguntas que nos asustamos. Yo creo que para eso la universidad y el modelo de educación es para actualizar las preguntas, porque si tenemos unas preguntas bien actualizadas, las respuestas van a ser muy adecuadas. Interesantísimo, padre. Sí. Bueno, y ya la última pregunta antes de pasar a nuestras secciones es, usted ha tenido un recorrido muy grande y muy valioso por la institución. ¿Cuál es la mayor lección que le ha quedado de ese trasegar en una institución tan bonita como la UPB? El rol de profesor. Sí. Sí. Cuéntenos Ese no lo cambio por nada, porque por supuesto agradezco que la vida me haya la oportunidad también de participar del mundo de la gestión, de la administración, donde me lo he disfrutado. Pero el rol de profesor es muy genuino, es único, porque es donde realmente uno entiende que aprende enseñando y enseña aprendiendo. La oportunidad de encontrar las preguntas de la vida
y las grandes respuestas están en la conversación, sobre todo en el aula, en la relación. Y el aula no es el salón, el aula es la misma universidad. Entonces yo no cambiaría el rol de profesor por ninguno de los otros, valorando mucho y disfrutando mucho los otros roles, pero el de docente es fabuloso. Fabuloso. Y aprovechando ese ecosistema vivo que es la universidad, porque es interesantísimo. A propósito, fíjese que ya hoy entendemos, somos conscientes en la UPB que el primer maestro de todos es el ecocampus. El ecocampus es un maestro. Cuéntenos ese concepto de campus a ecocampus. Sí, yo creo que nace en el 2018 una manera de nombrar de manera nueva el campus, que se nos había vuelto paisaje, pero como empezamos todo ese tema de la sostenibilidad, de la cultura de la sostenibilidad, y hemos alcanzado algunos hitos importantes en ser el primer campus en América Latina en recibir la certificación carbono neutro y basura cero, ahí fue donde dijimos, venga, este es un ecocampus, es un campus que es casa, eco significa casa. Y es la oportunidad también de entender que los aprendizajes están ahí, porque cuando uno llega de muy tempranito lo reciben 300 loras, más de 35 especies de aves que hay allí en ese campo, más de 1500 árboles gigantes que hay sembrados, más los jardines. Entonces uno entiende que la naturaleza es la maestra y necesitamos aprender de la naturaleza, porque las soluciones a los grandes problemas de la humanidad y del planeta están en la naturaleza, no solamente en el aula ni en el libro. Es la misma naturaleza que nos está hablando, y si la auscultamos y la acercamos a ella también con respeto, pero con curiosidad, yo creo que el campus en sí mismo ya es el maestro. Y lo más valioso es que el campus, el ecocampus así, no está por allá en una vereda, no, está en el corazón de Medellín y se mantiene como esa reserva tan bonita de naturaleza, porque es totalmente inspirador. Es un parque, son 20 hectáreas, 200.000 metros cuadrados a la redonda que hay allí, que valga la pena decir, ahora que hablas de la historia de la UPB, pues la UPB es la que dio lugar al desarrollo de todo el barrio Laureles. Eso fue, y lo que escuchamos es en la historia es que es el único barrio que ha sido diseñado, fue diseñado, y alrededor de la UPB se fueron creando todas las circulares y todo el barrio que tenemos hoy. Por eso una de las expresiones que yo en algún momento la dije, pero resultó como muy impactante, de hecho los empresarios me llamaron a conversar por allá en el oriente, y porque yo en algún momento dije, la UP tiene mucho futuro, porque tiene barrio. O sea, yo dije, la UP no se va a dar por estudiante, porque si todos estamos en modo aprendizaje, por donde usted salga hay gente, entonces quiere decir que lo que tenemos es que provocar modelos de aprendizaje para todos. Entonces eso me llena mucho de ilusión de saber que es un ecocampus, pero al mismo tiempo es barrio. Padre, no me voy a aguantar hacerle una pregunta más. Bueno. Cortica, pero cuénteme, hablemos del futuro de la UPB. ¿Qué viene para esta universidad tan importante? Yo creo que hemos trazado dentro de la estrategia, hemos tomado una decisión muy importante, que es el tema de la internacionalización. Por supuesto, venimos cultivando relaciones, por ejemplo, con Alemania desde hace 25 años, de doble titulación. Yo fui testigo de esa celebración. Por eso sí, ahora que tenemos promedio 700 estudiantes de otras latitudes que ven en la UPB también la oportunidad de venirse a formar, de sacar el doble título, y muchos nuestros que están también en esas universidades, allá en esos otros lugares también consiguiendo el doble título. Esa movilidad de estudiantes, de profesores, eso hay que seguirlo haciendo, dobles titulaciones, en fin. Pero le dimos un giro a la internacionalización. Voy a aprovechar aquí una cuñita para contarles en qué consiste ese giro a la internacionalización, donde vemos el futuro de la universidad. Un poco la capacidad de salirnos un poco de estas montañas, si quiere, esta geografía donde estamos, allá en Montería, en Bucaramanga y en Palmira, y entender que necesitamos, a propósito de este tiempo futbolero, de dejar simplemente jugar como en la Liga Betplay y jugar en las altas ligas. Es que el padre es futbolero, claro. ¿Verdad? Entonces lo que estamos haciendo ahora, en ese giro que le estamos dando a la internacionalización, es constituimos ya un relato donde la UPB cuenta las capacidades que tiene, que está resolviendo en términos de agua, en términos de energías renovables, en términos de alimentos, de territorios, en términos de salud, y le estamos presentando a la comunidad internacional las capacidades reales que tiene hoy la universidad. Y eso ha hecho que, por ejemplo, ya el próximo año, en el 2027, vendrán de 4.000
1.500 a 5.000 científicos del mundo de 70 países en la primera semana de julio, precisamente a vivir una experiencia también de toda esa interdisciplinaridad en un evento que nos llena de mucha ilusión, que lo estamos viendo de la mano también del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación y otros actores. Entonces, cuando me preguntas por el futuro, yo creo que el futuro está también la capacidad de sacar un poco la cabeza y de entender que no nos podemos seguir viendo también como apocados. Yo creo que la humildad nos permite también entender que estamos para jugar en esas otras grandes ligas del conocimiento a nivel internacional, y ese es un camino del futuro de nuestra universidad. Espectacular, y creo que es totalmente consecuente con uno de los grandes retos que tenemos como antioqueños. Nos hemos quedado mucho mirando dentro de nuestras propias montañas, sí, con temor a salir, y tenemos muchísimo para darle al mundo y para seguir trayendo acá para construir. Qué bueno y qué orgullo contar con ustedes como afiliados a nuestro gremio, con ese futuro tan grande que trazan para la universidad. Bueno, padre, ya terminamos las preguntas, pero seguimos con esta sección que se llama ping pong. Entonces usted elige una u otra. ¿Filosofía o teología? Teología. ¿Roma o Medellín? Medellín. Yo me imaginé. ¿Ciencia o humanismo? Humanismo. ¿Libro físico o digital? Físico. Ay, sí, yo también. ¿Hablar o escuchar? Escuchar. ¿Trabajo pastoral o academia? En mi caso, trabajo pastoral. ¿Razón o fe? Ambas. No se explica la una sin la otra. Qué bueno, de eso podríamos hacer otro podcast completo. ¿Aula de clase o trabajo en la comunidad? La comunidad es la mejor aula de clase para donde están los grandes aprendizajes del ser humano. ¿Líder o servidor? El que sirve ya es líder por naturaleza, y creo que la capacidad de servir le permite a uno también realizarse como ser humano. Entonces, servidor. Cuéntenos una opinión o comentario que defienda a capa y espada, sin importar que sea muy controversial o no. El concepto de liderazgo creo que está mal conceptuado, mal empleado, porque yo estoy convencido que una parte importante de líderes de todos los sectores se salieron del foco, se salieron de lo fundamental, de lo esencial que es el humanismo, y veo muchos líderes que le dan más valor a los datos que a las personas, y mucho liderazgo que hoy prioriza la rentabilidad sobre la dignidad. Y esa es mi posición. Muy valiosa, padre. Finalmente, padre, entonces, para terminar, dándole las gracias por haber acompañado, por haber venido, aceptado esta invitación al FENAL Podcast, cuéntenos un último mensaje que quiera dar a los jóvenes, a los emprendedores, a los empresarios que nos ven en este FENAL Podcast. Bueno, primero agradecer la oportunidad, María José, de poder estar en esta bella casa que representa precisamente, como lo dije al inicio, el desarrollo también de nuestro país, de esta ciudad, de este departamento. Mi mensaje es muy sencillo. Yo creo que situémonos cada uno en la capacidad de aceptarnos como somos, de valorar la diferencia, de complementarnos. Yo creo que un modelo de desarrollo de un país no se fija simplemente en un solo sector. Bienvenido el emprendimiento. Los queremos acompañar a ustedes, queridos jóvenes. Láncense, no tengan miedo de poner sus capacidades al servicio de lo nuevo. Pero también para ustedes, queridos jóvenes, de valorar la empresa. Impensable el desarrollo de este país sin la empresa. Necesitamos esas grandes combinaciones y entender que no hay caminos para la educación es el camino. Y mi última invitación es para que en tiempos de inteligencia artificial activemos la inteligencia del amor. Muchas gracias, padre.